El día que perdí mi batalla contra el cáncer, mi esposo estaba ocupado celebrando el cumpleaños de su amante. Cuando el médico llamó para informarme de mi situación, despreció la noticia, diciendo fríamente que era otro intento mío de evitar el divorcio. Él respondió sin emoción: si ella quiere morir, que muera. Al menos me ahorra el problema de divorciarme de ella. Pero el destino tenía otros planes. Un documental sobre mi lucha contra el cáncer inesperadamente se hizo viral, y la noticia se extendió por internet. Solo entonces se dio cuenta de la gravedad de la situación y corrió al hospital. Al ver cómo estaba, se derrumbó en lágrimas diciendo: Ana, lo siento, me equivoqué. Pero ya era tarde. 3 años de matrimonio con Miguel, seguidos por 2 años de separación. Los viajes por el mundo con Beatriz me han convertido en un motivo de broma entre nuestros amigos. Hace un mes, nos encontramos por última vez. Dije que estaba enfermo, esperando que se quedara. En vez de eso, entró rápidamente, me tiró los papeles del divorcio y se fue diciendo fríamente: la próxima vez que nos encontremos, espero que sea porque tú aceptaste firmar. Ahora estoy en una cama de hospital, el cáncer consumiendo cada parte de mí. El dolor es insoportable. El médico sostiene el teléfono cerca de mi oído, rogando que alguien responda. Escucho el toque frío, la desesperación creciendo a cada toque no respondido. Por favor, contesta. El médico suplica, la voz temblorosa, las palmas sudorosas. Solo quiero decirle a Miguel que firmaré los papeles, pero sé que es inútil. Probablemente bloqueó mi número hace mucho tiempo. Mirando el techo descolorido, siento que se desvanece la última esperanza. Destino. Me rindo, sabiendo que nunca vendrá. Lágrimas silenciosas corran por mi rostro. Miguel probablemente se sentirá aliviado. Un día en la casa que compartí con él, el hombre por quien tanto he esperado, moviéndome distraídamente en el móvil en el sofá, y yo estaba allí muy bien escondida observando todo. Miguel, esta casa está cubierta de polvo. ¿Cuánto tiempo hace que Ana salió a disfrutar de la vida? Una voz dulce y mareada cortó el aire. Beatriz, impecable como siempre, observaba el ambiente con indiferencia. Miguel frotó las témporas antes de tirarla para un abrazo. Ella me está evitando. No te preocupes, me divorciaré de ella pronto. Beatriz se acurrucó en sus brazos, sonriendo seductoramente. Mi corazón se afligió al ver a mi esposo sujetando a otra mujer en nuestra casa tan casualmente. Se besaron sin vergüenza alguna. Sí, bajo nuestra foto de boda todavía colgada en la pared, como una acusación silenciosa. Quería huir, pero me sentía atrapada en Miguel, la desesperación aumentando a cada momento. Cuando cayeron en el sofá, entrelazados, Miguel susurró: «Te amo, Beatriz». Entonces eso fue. Una profunda tristeza me consumió. Miguel y yo crecimos juntos, con Beatriz siendo la hija de los vecinos. A pesar del rencor entre nuestras familias, mi padre y el suyo eran amigos de guerra. Mi padre incluso le salvó la vida, pero el destino nos ha dado una broma. Cuando mi familia se rompió, nos mudamos y Miguel y yo nos alejamos. Luego vino la secuencia de tragedias. Mi padre murió en un accidente de coche, y mi madre fue a parar al hospital. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Entonces, fui a la casa de Miguel. La madre de Miguel hizo el papel de casamentera, y antes de que me diera cuenta, me convertí en la señora Almeida. Por un tiempo fuimos felices. Me dediqué a ser la esposa perfecta. Miguel se abrió conmigo, admitiendo que casarse conmigo era su sueño hecho realidad. Me abrazaba por detrás mientras cocinaba, susurraba mi nombre en los momentos íntimos. Era todo lo que siempre quise. Pero entonces Beatriz regresó de la universidad en el extranjero, y nuestro mundo se puso patas arriba. Ella entró en nuestras vidas sin ceremonia. Miguel resistió al principio, pero un secuestro lo cambió todo. Cuando los secuestradores tomaron a Beatriz y a Mía como rehenes, mi terror contrastó con su frialdad. Ver a Miguel correr hacia ella fue como escuchar mi corazón rajar. «Esa es la deuda que tienes con Beatriz», dijo antes de instalarse a su lado en el hospital. Pronto, él comenzó a encontrarse con ella en secreto. Nunca lo vi tan ligero, como un adolescente de nuevo, disfrutando la vida con Beatriz. Me enfrenté a él, con lágrimas en los ojos, desesperado por no perderlo. Su respuesta: ira y acusaciones de que estaba exagerando. Ese día marcó el principio del fin. Pronto, dejó de ocultar sus sentimientos por Beatriz y pidió el divorcio. Mi amor por él era profundo, quizás alimentado por la terquedad. Me aferré a nuestro matrimonio roto como una tabla de salvación. Solo ahora veo lo equivocada que estaba. El sofá se llenó de susurros. Observé las manos de Miguel recorrer los pálidos hombros de Beatriz, una escena que retorcía mi estómago. Cerré los ojos y me alejé, con el corazón demasiado anestesiado para romperse de nuevo. Volviendo a la realidad del hospital,
Finalmente Miguel atendió el teléfono, la irritación marcada en la cara al ser interrumpido de las celebraciones del cumpleaños de Beatriz. Señor Almeida, aquí es del hospital municipal. Su esposa, Ana Farias, se encuentra en estado grave debido al cáncer. Necesitamos que venga al hospital lo antes posible. Estaba cansada del dolor, de las mentiras y sobre todo del desprecio. Pero esa noche, allí en el hospital, algo despertó dentro de mí. Tal vez fuera el efecto de las noticias corriendo por internet o la mirada vacía de Miguel cuando lo vi al lado de Beatriz en nuestra casa. Yo seguía viva, aún podía luchar. Y si el destino quería que tuviera otra oportunidad, entonces no sería pasiva. Cuando Miguel llegó al hospital, di el último suspiro para parecer aún más frágil. Se acercó a la cama, tal vez por culpa, tal vez por alivio al verme tan vulnerable. Ana, perdóname. Cometí un error, dijo él, con palabras que sonaban vacías. Qué curioso cómo el arrepentimiento de él solo aparecía cuando estaba a punto de perderme. Ya es tarde para disculpas, Miguel, murmuré con voz débil, pero llena de un nuevo propósito. Él me miró, tal vez confundido, pero la verdad es que yo ya tenía un plan. Solo necesitaba que él siguiera creyendo que aún tenía el control. Y por ironía, parecía que aún pensaba que dominaba la situación. Miguel intentó adoptar un tono preocupado, fingiendo ser el esposo atento mientras me preguntaba qué necesitaba. Tal vez necesite que firmes un acuerdo, respondí con voz firme. Él frunció el ceño, sorprendido por mi sugerencia. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo, Ana? Un contrato de confianza. Si realmente quieres este divorcio, hagámoslo de manera limpia. Quiero lo que es mío por derecho. Él dudó, pero vi en el fondo de sus ojos una chispa de interés. Tal vez la promesa de riqueza sin tener que comprometerse. Está bien, Ana. Lo haré por ti. Pero él no sabía que las cláusulas que estaba a punto de incluir en el contrato serían la trampa que lo atraparía. A la mañana siguiente, Miguel recibió una llamada de un abogado, advirtiéndole sobre una cláusula inesperada en el contrato que yo había preparado. Miguel llegó al hospital temprano, con el contrato en mano, listo para mostrarme su generosidad al firmar cualquier papel para finalmente terminar nuestro matrimonio. Pero no sabía lo que le esperaba. Mi abogada, una mujer experimentada y sin paciencia para falsedades, estaba a mi lado. Ella había preparado el contrato exactamente como lo pedí, y Miguel estaba a punto de caer en su propia trampa. Entonces, vamos a hacer esto rápido, Ana, dijo él, mirando el reloj como si tuviera algo más importante que hacer. Quiero librarme de esta historia pronto. Estuve de acuerdo. Miguel, solo quería que me ayudaras a hacer el tratamiento en paz, murmuré. Ni siquiera disimuló el alivio. Firmó el primer documento y la abogada inmediatamente pidió la segunda firma, señalando una cláusula específica. Él leyó superficialmente, sin entender bien lo que estaba aceptando. Esta parte aquí, Miguel, es solo para garantizar que cumplirás con todas las obligaciones pendientes durante el divorcio, especialmente los términos financieros. Una seguridad para mí y, claro, para ti, expliqué. Miguel me lanzó una mirada impaciente y se encogió de hombros. Sí, lo que sea, Ana. Firmaré todo, respondió, pensando que era solo una petición tonta de una exmujer. Pero el contrato incluía una cláusula vitalicia de responsabilidad financiera y cuidados médicos, y ni siquiera se dio cuenta de que, al firmar, se comprometía a pagar todos los costos de mi tratamiento, incluso después de la separación. Cuando él se fue, finalmente pude relajarme. Miguel pensaba que se estaba librando de mí, pero no sabía que lo había atado a mí de por vida. Con él, asumiendo todos los costos de mi tratamiento, y con una deuda que solo crecería, la verdadera venganza recién comenzaba. Esa noche, Miguel recibe una carta inesperada de un banco, informándole sobre un bloqueo temporal en sus cuentas debido a la cláusula recién firmada. Se ve obligado a enfrentar las consecuencias financieras, sin saber que esto es solo el primero de una serie de sorpresas. La noticia del bloqueo de sus cuentas no tardó en hacer efecto. Miguel apareció en el hospital nuevamente, esta vez sin el semblante de superioridad. Parecía frustrado, casi desesperado, pero intentaba mantener el control. «Ana, ¿qué hiciste?», preguntó, sosteniendo el contrato que había firmado como si hubiera descubierto una trampa. Le sonreí cansada y me encogí de hombros, fingiendo estar confundida. «Miguel, no entiendo. Solo pedí que cumplieras tu papel mientras aún estoy aquí». Se acercó, la ira visible. «Me engañaste. Esto me ata a ti para siempre». Contuve las lágrimas, esta vez no por dolor, sino por satisfacción. Ver a Miguel por primera vez sin el control absoluto fue un pequeño placer que hacía mucho no sentía. ¿Engañarte?, murmuré con voz débil. «Miguel, te engañaste a ti mismo. Fuiste tú quien firmó», bufó irritado, y trató de apelar a la abogada, amenazando con anular el contrato.
Pero, como ella explicó, cada línea fue cuidadosamente analizada para ser legalmente impecable. No había forma de escapar. Miguel salió de allí trastornado, y yo lo observé desde la ventana del hospital mientras se alejaba, con el peso de sus decisiones cayendo sobre él. Y en ese momento, decidí que la siguiente fase de mi plan necesitaba ser más precisa. La siguiente venganza involucraba algo que Miguel aún valoraba: su imagen. Estaba segura de que no había contado la verdad sobre su involucramiento con Beatriz a muchas personas. Así que usé la situación a mi favor. Pedí a un viejo amigo que enviara algunas fotos mías, y de Miguel, aún juntos y sonrientes, a personas estratégicas de nuestro círculo social. Las leyendas cuidadosamente elegidas destacaban cómo Miguel se mostraba como un esposo amoroso, mientras yo enfrentaba la lucha contra el cáncer. Los mensajes tenían un tono de tristeza y duda, dejando claro que algo no cuadraba. Miguel recibió una avalancha de mensajes y llamadas, amigos y conocidos cuestionando su actitud. Al mismo tiempo, un reportaje sobre mi lucha contra el cáncer ganó notoriedad en Internet, mencionando nuestra historia de superación juntos. Miguel comenzó a sentir que el cerco se cerraba, y sabía que esto solo podía ser obra mía. Miguel no tardó en darse cuenta de que las cosas se le estaban escapando de las manos. Sus redes sociales, que antes eran un reflejo de su imagen de éxito y poder, ahora estaban siendo invadidas por mensajes de condena. Algunos amigos mostraron su apoyo, pero la mayoría lo acusaba de haberme convertido en una mujer en sufrimiento aún más profundo, todo por su traición. En el hospital, un día después de la tormenta de mensajes, él apareció nuevamente, pero esta vez algo era diferente. Su rostro estaba más sombrío, y no me miró con el desprecio de antes. Miguel parecía estar tratando de revertir la situación, pero las palabras que salían de su boca eran vacías. Ana, yo no sabía qué hacer. Me presionaste con esto. Intentó comenzar, pero lo interrumpí con una sonrisa sarcástica. ¿Te presioné? ¿O te sentiste atrapado por tus propias mentiras? Miguel, mi voz fue suave, pero las palabras pesaban como piedras. Sabes bien lo que hiciste, y ahora estás cosechando lo que sembraste. Él guardó silencio, incapaz de responder, y yo lo observé con una calma fría. Todo lo que hacía ahora era un reflejo de su culpa, y con cada movimiento me sentía más victoriosa. Me debía mucho más de lo que él imaginaba. Fui paciente, Miguel, continué, con una mirada penetrante. Pero ahora, después de todo esto, verás que no soy tan paciente como parece. Tengo planes para ti y para Beatriz. No pienses que esto va a terminar aquí. Miguel respiró hondo, intentando recomponerse, pero sabía que estaba atrapado en una red que yo misma había tejido, solo que no sabía cuánto más venía por delante. La decisión de exponer a Beatriz fue el siguiente paso. Ella pensaba que podía tenerlo todo, pero no sabía que ya estaba manipulando la verdad a mi favor. Empecé a enviar mensajes, discretamente, a aquellos que más importaban a Beatriz, sus amigos más cercanos, compañeros de trabajo y familiares. En cada mensaje, me aseguraba de incluir un detalle más sobre cuánto su relación con Miguel era algo más que una simple aventura. Las imágenes y relatos de cómo se divertían mientras yo estaba al borde de la muerte fueron, finalmente, lo que dejó claro a todos la verdadera cara de Beatriz. Ella, al igual que Miguel, no podría escapar de la verdad que la envolvería, y yo apenas estaba comenzando. En el hospital, las cosas empezaron a empeorar. El dolor se intensificó, y Miguel, al recibir más mensajes sobre el escándalo, decidió hacer una visita. Pero llegó con una propuesta inesperada, algo que pensaba que sería la clave para revertir todo: un acuerdo. Miguel entró al hospital con una expresión que no reconocía. El hombre que antes había sido indiferente a mi dolor, ahora parecía algo perdido. La culpa estampada en su rostro era evidente, pero tenía una propuesta. Cuando se acercó a mi cama, lo observé atentamente, esperando que dijera algo más sustancial que las disculpas vacías que ya había intentado ofrecerme antes. Ana, comenzó, su voz más baja de lo habitual. Sé que cometí un error, pero creo que la única forma de arreglar esto ahora es con un acuerdo. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Quiero que resolvamos esto de una vez por todas. El divorcio, la separación. Te daré lo que pidas, pero dame una oportunidad para corregir mis errores. Podemos empezar de nuevo, sin más mentiras. Lo miré con desprecio. Lo que estaba sugiriendo era un juego de manipulación, un intento de revertir la situación en la que él mismo se había metido. Pensaba que el poder de su dinero y su posición social podía arreglar el desastre que había causado en nuestra vida, pero yo ya no estaba dispuesta a aceptar migajas. ¿Crees que un acuerdo va a resolverlo todo, Miguel?
Le pregunté con una sonrisa amarga. ¿Crees que soy tan débil e idiota? Él intentaba leer mi rostro, pero yo sabía lo que pensaba. Quería todo de vuelta, pero no sabía que ya lo había perdido. Solo no entendía que yo ya no estaba en la posición de ser salvada. No necesito tu dinero ni tu título de matrimonio para ser feliz, Miguel, le dije. Lo que necesito es justicia, y me la vas a dar. En ese momento, algo en mí se encendió. El cáncer me consumía, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Sabía que, aunque estuviera al borde de perder la batalla física, tenía algo mucho más grande que Miguel y Beatriz jamás podrían tener: el control de la narrativa. Iba a contar mi versión de la historia, y eso comenzaría ahora. Lo miré, sin perder la compostura. Te voy a dar lo que quieres, Miguel. Me vas a dar el divorcio. Me vas a dar lo que es mío por derecho. Pero antes de ir por ahí intentando mostrarte como el buen tipo, prepárate. Porque la verdad, Miguel, está a punto de ser expuesta de una manera que ni siquiera imaginas. Él dudó, pero se apresuró a responder. Me vas a dar el divorcio, pero lo mantendrás en secreto, ¿cierto? Será lo mejor para los dos, sin exponer nada al público. Solté una risa seca. Aún pensaba que jugaría su juego. Quieres mantener las apariencias, pero lo que no sabes es que ya estoy lista para hacerte pagar cada centavo por todo lo que hiciste. Y Beatriz, pobrecita, va a ver cómo tampoco saldrá ilesa de esto. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Seguir el plan o jugar todas tus cartas y perder aún más? La tensión flotaba en el aire. Miguel se sentó en la silla al lado de mi cama, y por un momento pensé que iba a quebrarse, pero se levantó y se fue sin decir nada más. Sabía que estaba desesperado, pero aún no entendía que yo tenía el control. El teléfono sonó nuevamente. Estaba en el sofá. La luz suave de la sala me rodeaba mientras observaba el movimiento en la calle a través de la ventana. Las cosas habían cambiado para mí de una manera que aún no lograba procesar completamente. Ya no era el cáncer lo que me consumía, sino la vida que ahora tenía que reconstruir, y la sensación de que, de alguna manera, había renacido. Estaba en casa, después de meses de tratamientos intensivos. Lo peor ya había pasado, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, seguían allí. Pero ya no era la misma mujer que sentía que todo estaba perdido, que pensaba que el mundo se desmoronaría si Miguel me dejaba. Ahora era más fuerte que nunca. Cuando la puerta se abrió esa noche, Miguel entró. Ya no era el hombre que amaba. Ahora solo era alguien a quien tenía que soportar. Aún intentaba disculparse. Aún intentaba recuperar su antiguo encanto, pero ya no había forma de ocultar la verdad de todo lo que había hecho. Beatriz, la amante que irrumpió en mi vida y destruyó cualquier vestigio de confianza, estaba lejos. Él estaba solo, y él lo sabía. Miguel, no sé qué esperar de ti ahora, dije, mi voz tranquila, pero llena de un vacío que ya no sentía como dolor, sino como claridad. Ya no necesitaba su aprobación, no necesitaba su lástima. Se sentó, respirando profundo, como si quisiera encontrar las palabras correctas, algo que pudiera deshacer el daño hecho, pero sabía que ya era demasiado tarde. No necesitaba que pidiera perdón, y mucho menos que tratara de convencerme de que lo que hizo era perdonable. La carta que envié a amigos y familiares, exponiendo cada mentira y cada paso que dio junto a Beatriz, hizo que finalmente cayera su máscara. Lo siento mucho. Ana, me equivoqué, pero dudó, sus ojos buscando un rayo de esperanza. ¿Pero qué, Miguel? Lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. Ya no necesito tu arrepentimiento. Lo que necesito ahora es paz. La paz. Eso era lo que finalmente tenía. El cáncer estaba en remisión. Los tratamientos fueron un infierno. Pero estaba viva. Más viva que cualquiera podría imaginar. Especialmente Miguel. Ya no se trataba de él o de Beatriz. Ya no los necesitaba para ser quien soy. Supe esto en el momento en que tomé el control de mi vida y decidí que, a pesar de todo lo que había pasado, tenía algo mucho más poderoso que cualquier venganza. Mi recuperación. Miguel finalmente se quedó en silencio. Sabía que no volvería. Ya no tenía nada más que ofrecer. Lo único que quedaba de él eran las promesas rotas y el desgaste de años que ya no tenía fuerzas para cargar. La noche pasó en un silencio denso, como si el universo estuviera esperando que tomara una decisión final. Ya no se trataba de sufrimiento ni de arrepentimiento. Se trataba de un nuevo comienzo. Sabía que mi camino ahora era un nuevo capítulo, y que la casa en la que Miguel y yo habíamos vivido, con todas nuestras ilusiones, ya no tenía ningún significado para mí. Miguel se levantó y sin decir nada más, se fue. La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. El teléfono, aún en mi mano, finalmente se silenció. Las noticias sobre mi lucha contra el cáncer ya estaban circulando.
Las palabras que Miguel y Beatriz jamás habrían imaginado se esparcían. Yo estaba de vuelta, y nada podría detenerme. Estaba lista para reescribir mi vida, a mi manera. Mientras me acomodaba en el sofá, el pensamiento sobre el futuro me trajo una sensación de alivio. Ahora tenía la oportunidad de ser quien siempre quise ser, libre, fuerte y, sobre todo, feliz. El cáncer solo fue una parte de mi viaje, pero ahora era lo que me había hecho finalmente entender lo que realmente importaba.